Vamos a empezar entonces con el primer par craneal y el segundo. Entonces, el nervio craneal 1, que es el olfatorio, vamos a hacer un pequeño recordatorio de su vía, un resumen, ¿no? De lo que son las células olfatorias que van a dar lugar al nervio olfatorio, llegar a lo que es el bulbo olfatorio y terminando o dando lugar a lo que es el tracto olfatorio para concluir en la corteza, ¿no? En la corteza olfatoria primaria. Entonces, ¿cómo vamos a explorar este nervio craneal? Pero primeramente se debe tener aromas que no sean irritables. Estos pueden ser, por ejemplo, la vainilla, canela o café, que no llegan a irritar, ¿no? Entonces, se pide al paciente que cierre los ojos, en este caso no está cerrando, pero se le debe pedir que cierre los ojos, que es una fosa nasal, y acercar el aroma para que pueda hacer la inspiración y la expiración con la otra fosa nasal. Entonces se le pide que inspire y expire unas 3 veces aproximadamente y se le va a preguntar si siente el olor, si es agradable o qué aroma es el que estamos presentando. Y se hace de la misma forma el otro lado de la fosa nasal. Entonces, con esto vamos a poder evaluar y vamos a tener diferentes alteraciones. Por ejemplo, esta la dividimos en cuantitativas y las cualitativas. En las cuantitativas tenemos la anosmia, que es la ausencia de la olfacción, la hiposmia, que es la disminución de la olfacción, y la hiperosmia, que va a ser el aumento de la olfacción. Y en las cualitativas vamos a tener lo que es la parosmia, que es la percepción distorsionada de los olores, y la cacosmia, que es la percepción de malos olores. Por eso se pregunta si es agradable o no es agradable el aroma que estamos presentando. Y tenemos las alucinaciones olfatorias. Las alucinaciones olfatorias van a ser la percepción de olores sin ningún estímulo de olor, ¿no? Entonces, esas serían las alteraciones en este primer par craneal. Ahora ya pasando al segundo par craneal, que es el óptico, aquí tenemos la vía que ya lo hemos explicado, entonces no vamos a redundar en lo mismo. Tenemos 4 habilidades, el cual nos va a servir para poder evaluar este par craneal: la agudeza visual, la visión de colores, el campo visual y el fondo de ojo. Entonces vamos a ir describiendo uno por uno. En la agudeza visual vamos a tener que evaluar la visión de lejos y la visión de cerca. En la visión de lejos vamos a usar lo que es la tabla de Snellen, que es esta de acá. Se pide al paciente que se ponga a unos 20 pies o 6 metros de la tabla, sentado, y se le va a pedir que se tape solo un ojo, y con el otro ojo tiene que observar la tabla. Y nosotros le vamos a ir indicando la letra, el cual debe describirlo, ¿no? Se apunta acá y debe decir hasta que se equivoque. Entonces, como pueden ver, aquí hay unos numeritos. Estos numeritos lo que nos va a indicar su visión. El numerador nos está indicando la distancia en la cual el paciente está, y el denominador nos indica la distancia en la cual el paciente debe ver esa letra. Entonces, supongamos que se equivoca justo en esta parte. No dice C y dice O, o dice F. Entonces, va a tener una visión 20 de 40. Quiere decir que está viendo a 20 pies, pero debería verlo a 20 pies. Y va a haber una deficiencia de visión de un 20%. Entonces, para eso nos sirve la tabla de Snellen. Luego tenemos la tabla de Rosenbaum, que nos sirve para la visión de cerca. Se le da la tabla al paciente y nosotros debemos observar cómo va a manipular esta tabla, si lo va a acercar o si lo va a alejar. Entonces, si el paciente lo llega a alejar más de 30 centímetros, nos indicaría una hipermetropía. Pero si esta lo acerca a menos de 30 centímetros, una miopía. Vamos a tener diferentes alteraciones en esta parte en cuanto a la agudeza visual. Por ejemplo, que tenemos la ambliopía. ¿Esto qué quiere decir? La disminución de la agudeza visual, de la visión. La maurosis, que es la ceguera, y la maurosis fugaz es la ceguera visual, pero que va a ser transitoria y va a ser unilateral.
Y los escotomas, que ya habíamos visto que son estas manchas que se va a observar, que no son móviles, y que pues generalmente los escotomas y la maurosis se van a presentar cuando hay una lesión del nervio óptico. La segunda habilidad, que es la visión de colores, vamos a usar esta tabla, que es la tabla de Ishihara. Se le presenta esta tabla al paciente y nos debe ir describiendo, ir indicando qué número ve. Entonces, a cualquier en el caso de que se equivoque en una de estas, vamos a tener las diferentes alteraciones. Por ejemplo, tenemos el daltonismo, que es la incapacidad de diferenciar los colores. Por ejemplo, se va a confundir el rojo por el verde o el amarillo por el azul, entonces eso sería el daltonismo. La acromatopsia es la visualización de objetos pero sin color, no va a ver los colores. La metacromatopsia, que es la percepción de los colores, o sea, del color diferente al que debería ser. Va a haber otro color. Si era color amarillo, va a haber azul. Entonces, eso sería la metacromatopsia. La monocromatopsia es cuando ves solo un color, solo va a haber un mismo color. Y la agnosia cromática es el trastorno de la identificación de los colores, y esto generalmente se presenta cuando hay una lesión del lóbulo occipital. Y la discromatopsia, que es la alteración, ¿no?, de la visión de colores. Luego tenemos el campo visual. Tenemos en el campo visual la campimetría computarizada, que es el mejor, pero también se podría usar lo que es la campimetría por confrontación, como podemos ver acá. Que nuestro paciente debe estar a nuestro nivel y el paciente debe taparse un ojo y nosotros el ojo contralateral, ¿no?, para quedar del mismo lado. Entonces se pide al paciente que mire la punta de la nariz del médico, y nosotros con un objeto o con nuestro mismo dedo vamos a hacer vamos a ir formando un asterisco o una H, y se pide al paciente que nos diga en qué momento deja de ver el dedo o el objeto o un lápiz que vamos a ir usando. Entonces vamos a tener diferentes alteraciones en el campo visual, como son las hemianopsias, las cuadranopsias, y aquí tenemos la hemianopsia, ¿no?, que hay una clasificación que la clasificamos en binoculares y monoculares. En las monoculares son estas, serían los escotomas, que son estas de acá, que generalmente se presentan cuando hay una lesión del nervio óptico. Y en las binoculares tenemos las homónimas y las heterónimas. Las heterónimas, que pueden ser bitemporales o binasales, que es cuando hay una lesión del quiasma óptico, que ya lo hemos mencionado, ¿no? Y las homónimas, que puede presentarse por una lesión ya sea en el lóbulo occipital, parietal, temporal o en el tracto óptico. Entonces aquí tenemos las hemianopsias, y también puede haber hemianopsias altitudinales. ¿Esto qué se refiere? O sea, que va a haber una pérdida de la mitad del campo visual de un ojo, pero hacia abajo o hacia arriba, o sea, en la parte inferior o en la parte superior. ¿Y esto qué nos indica? La lesión de las fibras superiores e inferiores. Si hay una lesión de las fibras superiores, va a haber una hemianopsia altitudinal inferior, como podemos ver acá. Pero si vemos una lesión de las fibras inferiores, va a haber una hemianopsia altitudinal superior. Aquí tenemos las cuadranopsias, aquí podemos ver. Como vemos, la lesión del nervio óptico, amaurosis. Si hay lesión del quiasma, vamos a encontrar la hemianopsia bitemporal o binasal. En el tracto óptico, las hemianopsias homónimas de un mismo lado. Y lo que tenemos aquí en las cintillas, aquí podríamos ver las lesiones en las cintillas, vamos a poder ver las cuadranopsias, ¿no?, que solo va a estar afectado un cuadrante, como podemos ver acá. Y por último tenemos el fondo de ojo. El fondo de ojo lo vamos a evaluar con el oftalmoscopio. Nos tenemos que colocar a una distancia de 30 centímetros aproximadamente, a un ángulo de 15 grados, y tenemos que colocar el oftalmoscopio a nuestro ojo y usar la regla de todo derecho, todo izquierdo. Entonces, se refleja la luz hacia lo que es la pupila del paciente y buscar lo que es el rojo pupilar.
y luego se va a ir acercando oblicuamente hacia nuestro paciente, como podemos ver acá. Entonces, como pueden ver, todo derecho, todo izquierdo, y debemos observar lo que es la retina, ¿no? Primeramente, buscar un vaso sanguíneo, ir acercándonos a la región nasal para encontrar lo que es la papila óptica. Y aquí podemos ver la papila óptica, que debe ser de un color rojizo amarillento, de bordes regulares, definidos, y por donde van a emerger los vasos sanguíneos, arterias y venas. Las venas, que van a tener un mayor diámetro al de las arterias, una coloración más oscura al de las arterias, y estas van a presentar pulso a diferencia de las arterias. Y hacia la región temporal vamos a encontrar lo que es la mácula y en su centro la fovea, que es una región avascular. ¿Y qué alteraciones vamos a encontrar acá? Vamos a encontrar el edema de papila o la atrofia de papila, que estas se pueden presentar en una lesión de, por ejemplo, en el síndrome octoquiasmático, que ya lo habíamos hablado. ¿Y cómo vamos a ver un edema de papila? Como podemos ver acá, los bordes van a estar borrados, va a haber ausencia de pulso venoso, y esta área va a estar tumefacta, ¿no? Y también el edema de papila se puede presentar en una neuritis óptica. La atrofia de la papila se va a ver de una coloración pálida, y esta puede ser primaria o secundaria. Cuando hablamos de una atrofia de papila primaria, estamos hablando de que no hubo una lesión o no había una lesión anterior de la papila, pero si es secundaria, sí había una previa lesión, por ejemplo, un edema de papila que posteriormente pasó a ser una atrofia de papila. Esta atrofia de secundaria se puede presentar, por ejemplo, en una hipertensión endocraniana, o sea que primeramente hubo un edema y posteriormente una atrofia. Y el edema de papila, aparte de presentarse en una hipertensión endocraniana, puede presentarse también en un grado 4 de una retinopatía hipertensiva y en un síndrome octoquiasmático, que ya lo habíamos hablado. Luego tenemos las hemorragias en llamas, como podemos ver acá. Estos generalmente se llega a presentar en un grado 3 de una retinopatía hipertensiva. Y eso sería todo. Muchas gracias. Bien. Creo que ha dicho lo sustancial en el examen neurológico. Bien. Tercero, cuarto, sexto, padres. Yo lo comparto. ¿Me pueden hacer anfitrión, por favor? Ya. Ya. Se puede ver mi pantalla, ¿no? Sí, se ve. Se ve su pantalla. Okay. Bueno, entonces yo voy a hablarles sobre los pares craneales oculomotores, el tercero, el cuarto y el sexto, es decir, el motor ocular, el troclear y el motor ocular externo, respectivamente. Empezando con el tercer par craneal, nosotros vamos a hablar sobre su origen real. Está en el núcleo ubicado en la sustancia gris del suelo del acueducto de Silvio y tiene múltiples relaciones, ¿no? En su primera porción, antes de alcanzar el seno cavernoso, tiene entre ambos troncos se va a encontrar la arteria basilar. Y tal vez pasando un poco más adelante, todo este complejo de núcleos del cual estamos hablando en el tercer par craneal, y tanto el tercer par craneal y sus axones se van a desplazar hacia la parte anterior del nervio y van a emerger entre el espacio interpeduncular y van a dar dos ramas, una rama que es superior y una rama que es inferior. Y para ingresar a la órbita lo va a hacer a través de la fisura orbitaria superior, ¿no? Va a inervar a casi todos los músculos en relación al ojo, ¿no? Menos al oblicuo superior y tampoco al recto lateral. Entonces estaríamos diciendo que va a inervar al recto superior, al recto inferior, al recto medial, al oblicuo menor o inferior y también al músculo elevador del párpado superior. Y bueno, tiene su origen aparente que sería en la fosa interpendicular. Ok, entre sus ramificaciones nosotros vamos a hablar, les había mencionado, la división superior y también la división
inferior, en la división superior vamos a encontrar el elevador del párpado superior y el recto superior. Y en la división inferior estamos hablando del recto medial, el recto inferior, el oblicuo inferior. Tiene un componente parasimpático que sería el constrictor de la pupila y los músculos ciliares de acomodación del cristal. Bueno, cuando hablamos del parálisis del tercer paracraneal, lo primero que nos va a llamar la atención es que el paciente va a tener una ptosis palpebral. O sea, el párpado va a estar caído. Este puede ser tanto parcial como puede ser total y también va a referir de una diplopía. Esta diplopía va a ser diplopía horizontal y oblicua. El ojo, hablando del ojo, este va a estar exotrópico, es decir, que va a estar para afuera, hipotrófico, o sea que va a estar para abajo. Justamente esto porque va a predominar la función del músculo que sí está funcionando. O sea, el rectal lateral, ¿no? Que es el único el que no va a inervar y va a tener la imposibilidad de realizar los movimientos que nos está permitiendo, que nos permiten, ¿no? el tercer paracraneal. Entre las funciones que se van a ver comprometidas, ¿no? Serían la imposibilidad de la supraducción, la infraducción, la aducción. Estamos hablando, nosotros si decimos que está comprometido las dos ramas del nervio, estamos diciendo que hay una lesión completa, y si a esto le añadimos que hay midriasis reactiva, estamos hablando de que hay un compromiso pupilar, porque el tercer paracraneal está comprometido. En cuanto a los síndromes que están relacionados a la parálisis del núcleo del tercer par, podemos encontrar el síndrome de Weber, el síndrome de Nagel, el síndrome de Benedict y Clapper. Hablando un poco ahora del cuarto par craneal, nosotros tenemos que el nervio patético inerva un solo músculo, que sería el oblicuo mayor o superior, y de ahí viene su nombre, ¿no? Su origen real sería el mesencéfalo caudal y también el tegmento en relación directa con el acueducto mesencefálico. Este va a pasar por la cara lateral del seno cavernoso y luego va a ingresar por la fisura orbitaria superior. Y las funciones serían inervar el oblicuo superior encargado de la rotación interna del ojo y del desplazamiento hacia abajo del ojo, ¿no? De una forma accesoria, nosotros vamos a ver que también este va a generar un movimiento de desplazamiento lateral y también de aducción. El paciente, en cuanto a la parálisis, nos va a decir que va a haber doble. Es decir, este va a tener una diplopía, pero esta vez va a ser vertical y torsional. Las imágenes se van a abrir se abren de una forma de arriba, las imágenes se abren como de arriba, se ven como dobles, si no estoy mal, y tiene dificultades para leer, nos van a decir este paciente que gracias a esta diplopía tiene una dificultad para bajar las escaleras o también para leer, porque en realidad este paciente no va a poder mirar hacia abajo, ¿no? Del lado comprometido del ojo, nosotros vamos a poder encontrar que este es hipertrópico. ¿Qué quiere decir esto? Que del lado de la lesión, el ojo va a estar más hacia arriba, ¿no? Esto porque no está funcionando bien el oblicuo superior. Otra característica bastante importante es este clit cefálico, que es la inclinación de la cabeza de la persona hacia el lado sano. Como en realidad no puede hacer la intorsión, y esto en realidad se debe a que no puede hacer la intorsión del ojo izquierdo de forma que va a inclinar, ¿no?, la cabeza hacia el lado sano. Y acá vemos, ¿no?, la inclinación hacia el lado sano, y también podemos ver el ojo hipertrófico. Y este es conocido como el signo de Wilczkowski.
como les decía, no puede hacer la introducción del ojo hacia el lado izquierdo, de forma que la parte izquierda de la cabeza se va a ir hacia el lado derecho. A este se le va a llamar el signo de Minkowski. En cuanto al sexto par craneal, este es el motor ocular externo. Y ahora es abducen, ¿no? Y este va a inervar a un solo músculo, que sería el recto lateral. Este va a estar encargado de la abducción del ojo y, como vamos a ver, también tiene un origen real, que a diferencia de los anteriores, este se va a encontrar en la protuberancia, ¿no? Tiene una relación un poco más directa con el cuarto ventrículo y va a estar rodeado por axones del núcleo motor del séptimo par. Y cuando nosotros vamos a ver una parálisis, vamos a encontrar una alteración de la mirada, va a haber una diplopía horizontal y esta va a mejorar con la convergencia y va a empeorar cuando hay distancia, ¿no? Y básicamente cuando hay un parálisis no está funcionando el recto lateral del ojo, que está afectado, y queda o sea, la mirada primaria en abducción, la mirada que está primaria en abducción, y cuando uno quiere mirar a algo, este que es más cercano en realidad no va a poder, ¿no? Y los ojos se van a... quiere hacer como la convergencia de los ojos para poder ver bien, pero en realidad no va a poder, ¿no? No va a poder mirar hacia la distancia, y lo que va a generar que haya la diplopía que tiene el ojo va a empeorar. Acá mejora, ¿no? Esta mejora con la convergencia y esta va a empeorar con la divergencia. Los síndromes que están relacionados con el sexto par craneal sería el síndrome de Raymond, el síndrome de Miller-Kubler y Foville. Bueno, acá les puedo mostrar un síndrome. Este es el síndrome del 1,5. Es por la lesión nuclear del sexto par craneal, ¿no? Más adelante les voy a explicar cómo son las características a nivel de cuál es la región que está afectada, ¿no? Entonces, este es el síndrome conocido como síndrome del 1,5. Nos indica que va a haber una parálisis en la abducción ipsilateral. Esta es una oftalmoplegia y pertenece a una lesión intranuclear ipsilateral y una parálisis de la abducción del ojo contralateral. Solo esta se va a mantener la abducción del ojo contralateral, ¿no? Este es causado por la lesión unilateral en la protuberancia y compromete la cuarta parte de la mirada conjugada lateral. Acá, como les decía, nosotros encontramos depende de dónde se encuentren las lesiones, ¿no? Las características de lesiones. Encontramos las lesiones supranucleares o internucleares, y también encontramos las lesiones nucleares o infranucleares. La primera, que es más conocida como el parálisis de la mirada, nos dice que depende, ¿no? O sea, la parálisis de la mirada puede ser en forma horizontal o vertical, y la parálisis conjugada de mirada, lo propio, ¿no? En forma horizontal o vertical. En la parálisis conjugada de la mirada horizontal vamos a encontrar lesiones mesencefálicas, lesiones frontales, lesiones pontinas, y parálisis conjugada de la mirada vertical encontramos la parálisis de la elevación ocular, que es el síndrome de Parinaud, y la parálisis del descenso ocular, y el síndrome de depresión y convergencia. Como acá les mencionaba, es el síndrome de Parinaud. Este síndrome de Parinaud es la parálisis de la mirada hacia arriba o hacia abajo. Y este síndrome va a representar, nos decía, se presenta en un tipo de parkinsonismo, ¿no?
Acá vemos que hay las características de ambos, pues, que esta contiene la parálisis nuclear de la mirada hacia arriba, las pupilas están grandes con una ligera disociación y hay una retracción en TAP, que es el signo de Collier. Y cuando es la mirada hacia abajo y es normal, hay una convergencia débil y hay un nistagmus de convergencia o retracción. Luego tenemos las lesiones nucleares o infranucleares, que son de los núcleos de origen de los nervios motores oculares o del trayecto de los nervios motores oculares, y que en su porción fascicular o porción troncular. Una característica, ¿no?, de las lesiones supranucleares o internucleares, que este es un tema en realidad mucho más amplio, ¿no?, para explicarlo, pero una característica de estas lesiones supranucleares es que los signos de daño supranuclear es la presencia del reflejo oculocefálico, el fenómeno de Bell o desviación de la mirada conjugada. Y en cuanto a las lesiones nucleares o infranucleares, nosotros vamos a encontrar que las parálisis oculomotoras infranucleares van a suponer la causa neurológica principal, que es la diplopía binocular. Eso sería en cuanto a los pares craneales tercero, cuarto y sexto. Doctor, a mí también... El sexto par iremos por orden, ¿sí? Sí. Entonces, ¿quién tenía que exponer el quinto? Lo haremos, y después cuando le toque el once lo hacemos, ¿sí? Sí, ¿cómo Me toca. dejar? ¿Saben cómo puedo dejar el conflicto? Arriba en su opción, dice opciones de vista. No. Ha sido en la parte superior de su parte. Eso. ¿Me podrían permitir compartir? Creo que es Mayrita la que tiene que hacer. ¿A quién le toca? A mí. Aquí estoy. Y vamos a hablar un poco. El término es, pues, imparcraneal, considerado mixto, que tiene funciones sensitivas y así como motoras. Las partes sensitivas representan las siguientes: el trigémino, tiene tres ramas, el oftalmico, el maxilar y el mandibular, y el ganglio de gas. La parte sensitiva son las tres, y van a terminar a este núcleo propio que se encuentra en el puente, que se la denomina el puentino, y su función es la epicrítica. De aquí abajo, que baja hasta la médula espinal, esa es la protoplática y la termonérgica, y la que se encuentra a nivel del mesencéfalo y la sensibilidad proximal, que me va a dar la información sobre lo que los dientes, la articulación mandibular, tiene su núcleo que se encuentra a nivel del cuerpo. Esa es la que va a salir y llaman el masticador a través de los mandibular, que va a ir a todos los lobos. En cuanto a su territorio sensitivo, el oftalmico se encuentra a nivel del párpado superior y el cuerpo individual. El maxilar, como debajo del párpado superior, el labio superior y parte de la vista. Y el mandibular, pues es la parte lateral, porque va por la mandíbula y el labio inferior. Eso sería el territorio. Hay algo acá que se llama cataplasma, es que el territorio sensitivo va a manera de, como estimular la parte central, puede estar deteriorada a nivel de la boca, una lesión tónica. Alrededor del ojo
control de los párpados, eso tendría una lesión vulvar, que baja hacia abajo. Y la que se encuentra en los segmentos 1, 2 o 4 puede ser ya una lesión. Eso sería una forma de ver el territorio. ¿Qué hacemos? ¿Cómo exploramos? Pues hay una exploración simétrica. Esto pues se hace con un algodón, con los dedos. Pues se va buscando si hay alguna forma de la sensibilidad, se hace de arriba hacia abajo. También podemos hacerlo de manera circular, como hemos visto, la sensibilidad puede estar a este nivel, a este nivel y cervical a este nivel más. También podemos buscar a la sensibilidad térmica que se encontraba a nivel vulvar, utilizando un ensayo que tengan líquido de contenido caliente y siempre se evalúa simétrico, un lado y otro lado. Lo que tenemos que buscar es que la intensidad de esto sea siempre equitativa para ambos. Y también con los ojos deben estar bastante cerradas, tenemos de similar. En cuanto a la exploración motora, pues vamos a ver los de la masticación, lo que estamos con nuestro mismo como reflejo. Por ejemplo, aquí tenemos el reflejo más eso le hace un artista en nuestro dedo pechiforme a nivel del mentón y se aprieta y pues tiene que dar un reflejo más entero en ese nivel. Otros reflejos auxiliar, pues este se encontraría más o menos buscando el arco auxiliar, entonces una percusión igual, y pues tiene que tener un reflejo como exactamente. Pero si le hacemos a nivel de la glabela, centro, pues el reflejo debe ser el cierre de los párpados del ambos simétrico. Otra exploración sería el corneano, donde es el sopado, donde hay que ponerle a la de la córnea y el objeto es pues alterar, tiene que cerrarse a y es una vía terminopástica que es decir, están activando el cerebro. Yo me basé más en la neuralgia, que se me ha denominado como el dolor facial de Fotrekil, o sea, se ha considerado como que es el dolor más fuerte del ser humano. Esto se considera una crisis que es aguda y brusca, aparece de repente. Suele exacerbarse cuando hace movimientos, por ejemplo, de la máquina, si no hablar o qué pasa ahí, pues, su factor de riesgo no se conoce. Su influencia es bastante baja. Mis patologías son estas, por ejemplo, puede ser primario, secundario. Primario a veces se consideran idiopático, no se sabe, pero el secundario podría ser ya tumores cerca a nivel de la raíz del trigémino o placa de esclerosis. Su patogenia, acá está el trigémino, pues una de las causas es la desmimesis. Otra, la atrofia, otra, una compresión, por ejemplo, aquel que no está creciendo y puede comprimir exactamente el nervio. Como lo clasificamos, pues decía uno idiopático, no sé, no hay, todos los hallazgos de esos laboratorios suelen ser normales, o puede ser secundario, una enfermedad subyacente, como la esclerosis.
pueden habilitar para compartir. Vale. Y existen zonas de gatillo, así como dicen los puntos de gatillo, nivel suprorbitário, infrorbitário y del. Si es suprorbitário, una afectación del nervio octávico, infrorbitário del nervio maxilar. Se encuentra a nivel newtoniano una afectación a nivel de la rama manual. ¿Cómo se manifiesta? De dolor muy fuerte y de duración corta. Y la sensación que tienen como quemazones y normalmente esto aumenta, se exacerba mucho cuando hablas bien o cuando se cepilla. ¿Cómo localizar el dolor? Pues esto depende del territorio, pero el territorio que más se compromete es el nervio mandibular y mandíbula. En un 5% puede haber un compromiso del nervio octávico, pero lo que más se está comprometiendo son dice provocación del dolor. El dolor puede ser provocado por diferentes estímulos. Uno, masticar, reír, hablar, como decías, puede tener síntomas autónomos, sí, puede lagrimear, congestión nasal, puede tener diarrea, y puede tener esas cosas no son tan específicas. Diagnóstico diferencial, pues un meningioma que puede comprimir exactamente a nivel del puente o el surco continuo para ser más. La esclerosis secundaria que había mencionado, uno de los más. ¿Cómo damos el diagnóstico? Aquí hay un criterio del diagnóstico. Pues está por adelante. Primero, la A, si los ataques son cístico, y normalmente más alto el tiempo. El dolor puede presentarse al menos uno de estas otras. Vamos a mover mi mouse. Vamos a esto. El dolor suele ser súbito, como habíamos dicho, punzante, penetrante y grande. La intensidad es la gran intensidad, lo consideran de 10. De 10. Puede haber zonas de gatillos, si habíamos dicho, supra, infra y mentoniano suele existir. El déficit neurológico no existe. Y hay que excluirse de otras causas de dolor facial. ¿Cuál podría ser? Diagnóstico más recomendable según la resonancia magnética. Por ejemplo, aquí estamos viendo un paciente que tiene una muestra. El surco o el bulbo protuberancial es muy poco. Eso puede comprimir a lo que representa el tratamiento, pues se le está administrando la de primera elección en la carbamazepina. Es la de primera elección. Después pueden utilizar la carbamazepina, pero siempre se empieza con farmacología. Caso contrario de que no y fracasa, recién se puede ir a la clínica son un montón de protocolos. Gracias. Estaba muy bien. Estaba muy bien. Había un tema sobre neuralgia del trigémino que hay que exponer. Usted lo expondrá después. Sí. Bien, continuaremos con el séptimo par. Este sí es importante, la fisiopatología. Espero que haya buscado bien. ¿Me puede dejar compartir, por favor? Ya está.
Tu micrófono, Marcelo. Como les decía, entonces este es un nervio de origen pontino, es doble, porque se encuentra aquí el facial y luego tiene un nervio accesorio, algo así, como es el nervio intermedio de Wirtz-Berg, que este es para el gusto y el sistema nervioso parasimpático para la salivación. Después vemos que tiene 3 núcleos. Este que es el núcleo del tracto solitario es sensitivo, y también viene aquí otros como los faringio y el baba. Y ahí después está otro núcleo que es el motor piramidal, que es este de aquí. Y después quedan los parasimpáticos, que son el salivar superior y el lacrimal. Entonces sale de aquí el motor principal y el de Wirtz, como les dije, y después llegan al conducto auditivo interno, que está aquí. Ahí se unen y en el ganglio geniculado. De aquí transmite fibras parasimpáticas hacia el ganglio pterigopalatino y al óptico. Después del ganglio geniculado da un giro y va a inervar músculos del estribo y entra al conducto del facial, que es por aquí. Después sale del cráneo por el agujero estilomastoideo y de allí se ramifica y se distribuye en los músculos de la cara. Después mencionarles también que el nervio facial atraviesa, pero no inerva la glándula parótida. Entre sus funciones, como les decía, hay 3 componentes. El motor voluntario. Esta tiene inervación en la cara, en el cuero cabelludo, en músculos del estribo, como les dije. Aquí es lo que hace que vaya a... Cuando se paraliza va a producir una hiperacusia, porque aquí es donde como que va a tener el movimiento excesivo de los huesecillos del oído del estribo. Después también inerva el vientre posterior del digástrico y el músculo estiloideo. En el sensitivo es el sentido del gusto, que va a inervar los 2 tercios anteriores de la lengua, suelo de la boca y el paladar. Después está el parasimpático, que es ganglionar, y aquí va a tener funciones en la salivación, en las glándulas submandibulares y sublinguales, la glándula lacrimal, la glándula de la nariz y del paladar. Después, para la exploración tenemos que observar los rasgos fisionómicos para detectar la simetría de la cara, los ojos, arrugas de la frente, surcos nasogenianos, comisura labial y con la comisura de la boca. Después el lagrimeo y el escurrimiento de la saliva. Luego se solicita ciertos movimientos voluntarios, como para el sector facial superior, para contraer o arrugar la frente, llevando la mirada hacia arriba y elevando las cejas. Y después en los músculos frontales superciliares. Después de abrir y cerrar los ojos con energía para ver el auricular de los párpados. Para el sector facial inferior tenemos que dilatar y elevar las fosas nasales, transverso de la nariz, elevador de la nariz, dilatador de la ventana nasal. Luego
llevar uno u otro lado la comisura labial, los cigomáticos, y desviar la comisura labial hacia abajo y hacia afuera, a uno y otro lado del triangular de los labios, y mostrar los dientes, haciéndole repetir una frase para el orbicular de los labios, el risorio y el cigomático. Silbar y soplar para el pulsionador y proyectar el labio inferior cuadrado del mentón y retraer el mentón en ambas comisuras labiales hacia atrás para el cutáneo del cuello. Después, en la función gustativa, tenemos que determinar el gusto de los 2 tercios anteriores de la lengua aplicando sustancias saladas, dulces, ácidas. La parte anterior de la lengua manteniendo tapada la nariz. Se necesita tener preparados soplos, algodonados, frascos con azúcar, sabor dulce, salado común, ácido cítrico, jugo de limón ácido y sabor amargo, y un papel con 4 tijeras donde estén escritas las letras grandes y las 4 sabores primarios y un vaso de agua natural para apagarse y entre una gustación y otra. Después, explica previamente que debe mantener la lengua hacia afuera, cavidad bucal durante el examen de cada gustación e indicar con un dedo el papel a cuál de los sabores corresponde. Luego, en los tipos de parálisis faciales, vamos a tener las parálisis faciales centrales, que estas son o supranucleares. Está provocada por lesiones de diversas etiologías. Se traduce por una parálisis de la musculatura facial inferior unilateral con conservación del territorio facial superior. El reflejo corneano se encuentra normal y no hay alteraciones del gusto. Entonces, debido a las lesiones de etiología vascular, como la vía piramidal, de la corteza hacia el núcleo de origen, y también se reconocen en patologías infecciosas, tumorales y degenerativas. Como la parálisis. Después tenemos la parálisis periférica, que está provocada por distintas lesiones que afectan los núcleos de origen, trayecto intracraneal, el recorrido intrapetoso y de urgencia mastoidea y trayecto periférico. Se presenta una fascia simétrica por parálisis completa de la hemicara. En el territorio facial superior se aprecian los surcos frontales desaparecidos en imposibilidad de arrugar la frente, o cierre ocular abolido con la lagostalmos, que no puede cerrar completamente los párpados. Puede ser uno y el signo de Bell positivo al intentar obstruir los párpados del globo ocular y se va a desplazar hacia arriba. Así. Esta es la mitad izquierda, está presionada. Hasta ahí sería el 7, luego el 12 me toca. Me gustaría muchísimo de que lo que le había pedido, la fisiopatología, ¿por qué se presenta una parálisis? ¿Cuál es el mecanismo para una parálisis facial periférica cuando la mitad de la cara está lesionada? Y cuando la cuarta parte, o sea, la mitad de la mitad, que es la parálisis facial central, ¿cuál es el mecanismo que produce aquello? Sería porque la parálisis en la periférica, en esta como se compromete una hemicara, es cuando aquí veríamos el fenómeno de Bell. Entonces se produce una lesión distal al ganglio geniculado y las causas pueden ser traumáticas o diabetes. Señor Gutiérrez, no me preocupan las causas, quiero la fisiopatología. ¿Por qué
una parálisis facial de Bell, como quiera llamar, periférica, la mitad de la cara. ¿Y por qué una parálisis central? Solo la cuarta parte o la mitad de la mitad. Porque tiene una inervación de la parálisis, porque la mitad superior tiene dos inervaciones, una ipsilateral y contralateral, y la mitad inferior de la cara tiene solo fibras de un lado de la corteza, o sea, del lado contrario. Excelente, su respuesta sirve, pero yo esperaba un gráfico para que sus compañeros puedan entender. A ver, ¿tienen el gráfico? No. No tengo, no sé. Permítanme compartir. Ya está habilitado, doctor. Ok. Observen, por favor. ¿Ven? Es una parálisis facial central y una parálisis facial periférica. La periférica se refiere, podríamos decir, al axón de la motoneurona inferior. Sí. La motoneurona superior de la corteza al núcleo y la motoneurona inferior del núcleo hacia afuera. Se comprende, ese concepto es importante. Cuando se trata de las lesiones después del núcleo, la salida del núcleo, la salida del tronco encefálico, primero el núcleo tiene dos partes, una parte superior y una inferior. De cada una de estas sale una parte superior, un nervio superior y un nervio inferior. El nervio superior permite la arruga de los músculos frontales, o sea, arruga de la frente. Inerva el orbicular de los párpados. En este caso, como falla la inervación, se cierra el párpado. Entonces, no hay arrugas frontales, se cae el párpado. Es por parte del nervio superior periférico. El inferior, por la lesión, tiene un borramiento del surco nasogeniano y una desviación de la comisura labial. Estos cuatro signos hacen la parálisis facial periférica. Si nosotros consideramos la fisiopatología, diríamos, de la corteza para el núcleo también hay fibras para la parte superior y la parte inferior. Es decir, la lesión de la corteza también debería darnos una parálisis facial, como la periférica. No ocurre eso porque la parte superior del núcleo, además de tener inervación del lado contralateral, tiene de su lado. Es decir, si falla el funcionamiento de la corteza contralateral, entonces queda solamente la inervación de su lado, la ipsilateral, solo para la parte superior. Al ser solo para la parte superior, salen fibras de este núcleo para los músculos frontales, arruga la frente, y para el orbicular de los párpados, abre los párpados. Pero la parte inferior, como no tiene, entonces falla
se borra el surco nasogeniano y se produce la desviación de la comisura labial. ¿Se entiende? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Está claro para todos? Sí. ¿Hay alguien que no ha entendido eso? Es importante. No tengo problema en repetir. Bueno, si se ha entendido, fantástico. Vamos, octavo par. ¿Se logra ver, doctor? Se logra ver. Perfecto. Entonces, ahora yo voy a continuar con el octavo par craneal. Para empezar con este tema, vamos a hacer un breve recuerdo anatómico diciendo que este par craneal es un nervio puramente sensitivo. Como origen aparente tiene el puente, va a estar junto con el séptimo par craneal y su nervio accesorio. Y el origen real lo vamos a tener a nivel del ganglio de Corti, la rama coclear, y el ganglio vestibular de Scarpa con su rama vestibular. Ambos se conjuncionan y van a ir hacia el nivel del puente y van a llegar a sus respectivos núcleos. Es importante también tener en cuenta que está en relación mucho la parte del nervio vestíbulo coclear con lo que es el oído. Y recordando, tenemos un oído externo, un oído medio y un oído interno. La parte del oído interno es la que nos interesa y es la que más vamos a estudiar, porque a este nivel se van a formar las fibras que van a venir tanto del caracol o del órgano de Corti y también de la parte del aparato vestibular, y se van a juntar y van a formar posteriormente el nervio vestibular. Es importante también tener en cuenta que la localización en donde se encuentra el oído interno va a ser en la base del cráneo, y esta puede llegar a tener algún tipo de lesión debido a traumatismos de esta, y también está en relación con el cerebelo, con el seno petroso superior, con el seno sigmoideo y también con la apófisis mastoides. Ahora, en cuanto a ver un poco mejor cómo sucede todo esto, tenemos que básicamente los nervios se juntan, tanto la rama coclear como la vestibular, y van a llegar a nivel de los núcleos. En la parte del puente tenemos el núcleo coclear anterior, también tenemos un núcleo coclear posterior, tenemos los núcleos vestibulares como ser el medial, el superior, también tenemos el lateral y el inferior. Todos estos núcleos van a recibir fibras de sus respectivas ramas, ya sea coclear o vestibular, y van a generar las funciones que tienen cada una de estas. Entonces, para empezar con la semiología, debemos saber que la rama vestibular va a cumplir diferentes funciones y tenemos que dividirla. Y también vamos a tener una rama coclear y vamos a estudiarlas aparte semiológicamente para poder comprender mejor. Entonces, en global, la sintomatología vestibulo-coclear va a englobar tanto movimientos oculares rápidos, como el nistagmus, va a englobar también tanto mareos, sensación de vértigo que pueda tener el paciente, puede también abarcar la hipoacusia, el signo de Romberg, o también otro tipo de trastornos como ser los tinnitus o acúfenos que se puede llegar a escuchar en el oído del paciente. Empezando con la rama coclear, tenemos que un poco recordar acerca de la vía auditiva. Esta va a empezar a nivel del órgano de Corti, va a ascender y, como ya sabemos, va a llegar a los núcleos cocleares, tanto ventral como dorsal. Posteriormente va a dar ramas que van a ascender o van a hacer sinapsis primero a este nivel y van a ascender homolateralmente, pero también va a dar ramas que van a ir hacia el lado contralateral y van a formar el lemnisco lateral. Posteriormente, estas fibras van a llegar a nivel del colículo inferior, a nivel del mesencéfalo, que está relacionado con la audición, y por último al tálamo. Ya del tálamo va a ir hacia la corteza auditiva primaria, que están en el área 41 y 42 de Brodmann. Entonces, empezando con las alteraciones que puede surgir a nivel de la rama auditiva o la rama coclear, tenemos que puede haber hipoacusia, que es la disminución de la agudeza auditiva del paciente. Esto va a generar una hipoacusia que puede ser de conducción o de percepción. De conducción, sobre todo cuando hay una afectación del oído externo o del oído medio. Y de percepción cuando ya hay una afectación del oído interno, que era lo que les recalcaba. Y la hipoacusia tanto la podemos valorar por la hipoacusia por vía aérea o por vía ósea.
Y es importante tener en cuenta para comprender mejor las maniobras que vamos a hacer semiológicamente que la vía aérea debe ser siempre la que mejor conduzca con respecto a la vía ósea. Entonces, para empezar con las pruebas auditivas, tenemos las más básicas que clínicamente nos pueden ayudar. Por ejemplo, tenemos la prueba del tic-tac o del reloj, en donde básicamente nos vamos a parar de una distancia de un brazo más o menos del paciente, vamos a tener un reloj y le vamos a poner cerca de su oído, no tanto, pero el paciente tendría que ser capaz de distinguir ese sonido de tic-tac. Si distingue el sonido, pues su audición está conservada, pero si no lo hace, pues ya hay un problema en cuanto a la audición. También tenemos la prueba de la voz susurrada o la voz cuchicheada, en donde nos vamos a parar a un brazo del paciente, como vemos en la imagen, y vamos a decirle algunas palabras. Podemos decirle números, letras, y le tenemos que decir que repita todo lo que le estamos diciendo. El paciente que no tiene ninguna alteración lo va a poder hacer de manera normal, pero si tuviera alguna alteración le va a costar o algunas veces no va a poder escuchar bien lo que le estamos diciendo y no lo va a poder repetir. Posteriormente vamos a pasar a evaluar si el paciente ya en las pruebas anteriores ha presentado algún rasgo de que tiene una hipoacusia, una disminución de la agudeza auditiva, pues le podemos pasar a realizar algunas pruebas, como ser la prueba de Weber y la prueba de Riné. En la prueba de Weber nosotros vamos a utilizar un diapasón. El diapasón lo tenemos que hacer vibrar y lo vamos a posicionar a nivel del vértex del cráneo del paciente. Lo normal es que el sonido de las vibraciones se escuche de igual manera en ambos oídos, pero, por ejemplo, para que entiendan esta parte, podríamos hacer un ejemplo. Si el oído lesionado es el derecho, podemos tener dos opciones: que las vibraciones se lateralicen hacia el lado del oído enfermo, que es el derecho, o hacia el lado sano. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si se lateraliza al lado enfermo, pues puede ser debido a una hipoacusia de transmisión. ¿Por qué? Porque acá vemos que las vibraciones se están transmitiendo al oído enfermo porque la vía de conducción ósea está conservada. Entonces se podría tratar de una hipoacusia de transmisión. Más sin embargo, si el paciente nos dice que no escucha bien de este oído y el sonido se lateraliza hacia el lado sano, podríamos pensar en una hipoacusia neurosensorial. Ahora, para evaluar mejor o para confirmar esto, que si bien no se hace únicamente con la clínica porque se necesitan métodos más sofisticados para lograr decir que el paciente sí o sí tiene una hipoacusia, al menos tendríamos que sospechar. También podríamos recurrir a la prueba de Riné. En la prueba de Riné lo que vamos a hacer es tanto evaluar la vía ósea del paciente como la vía aérea. La vía ósea la vamos a evaluar con el mismo diapasón, hacemos vibrar y colocamos a nivel de la apófisis mastoides del paciente. Posteriormente a esto, nosotros vamos a pedirle al paciente que nos avise cuando deja de sentir la vibración. Cuando nos dice que ya dejó de sentir la vibración, lo separamos a unos 2 a 3 centímetros del oído del paciente y evaluamos la vía aérea. Lo normal sería que la vía aérea o el tiempo que escucha el paciente la vía aérea sea el doble del tiempo que ha escuchado por vía ósea, las vibraciones. Entonces, lo que podemos tener acá puede ser, si la vía ósea es mayor, se escucha mayor tiempo en el paciente que la vía aérea, pues tendríamos un Riné negativo y esto nos puede hablar de una hipoacusia de transmisión. ¿Por qué? Porque claramente la vía ósea está transmitiendo mejor que la vía aérea y esto nos hace denotar que hay algo que está obstruyendo a nivel del oído y que no está permitiendo que las ondas sonoras viajen normalmente, Y en cuanto a la vía aérea, tenemos que va a ser positivo, un Riné positivo, cuando la vía aérea es mayor que la vía ósea. Entonces, este puede ser positivo en hipoacusia neurosensorial si el paciente tiene una afección en ese oído, o también puede ser normal, totalmente normal, si el paciente ha venido simplemente y no tiene ningún tipo de alteración. También tenemos la prueba de Schwabach, en donde también vamos a evaluar la agudeza auditiva del paciente, pero en comparación con la agudeza auditiva del médico. Entonces, lo que tenemos que hacer es poner en la apófisis mastoides del paciente el diapasón vibrando y luego en la del médico. Para esto, recordar que el médico tiene que tener una audición normal, tiene que estar sano y no puede tener alteración, claramente porque es comparativa. Lo que podemos encontrar es que puede haber un tiempo acortado. Lo normal es de entre 16 a 20 segundos, pero si está cortado, es decir, menos de 16, podríamos, primero prolongado, más de 20, podríamos pensar en una hipoacusia de conducción. Y si está cortado, en una hipoacusia de percepción. Y bueno, esto es básicamente un resumen de todo lo que les dije. En los resultados normales, básicamente, del Riné, vamos a tener un Riné positivo. Siempre la conducción aérea va a ser mayor
o se dice que es el doble que la conducción por vía ósea, y en la hipoacusia de conducción en RINE vamos a tener que la conducción ósea va a ser mayor que la conducción por vía aérea, y este es un RINE negativo, y en la hipoacusia neurosensorial vamos a tener que el paciente va a escuchar más por vía aérea que por vía ósea en el oído afectado, y también es un RINE positivo. En el caso de la prueba de Weber tenemos que va a haber ausencia de la lateralización en el caso de los resultados normales. En hipoacusia de conducción se va a lateralizar hacia el oído hipoacúsico, el oído enfermo, y en hipoacusia neurosensorial se va a lateralizar hacia el oído que no está afectado. En cuanto a la prueba de Sauvage, sabemos que es básicamente una comparación, y en la hipoacusia de conducción tenemos que el paciente va a tener un tiempo más corto o más prolongado, diré, un tiempo más prolongado con respecto al examinador. Y en el caso de la hipoacusia sensorial, el examinador va a escuchar más bien por más tiempo y el paciente va a escuchar por un tiempo más corto, menos de 16 segundos. Y lo que les decía, básicamente esas pruebas clínicas nos ayudan a sospechar y a hacer una buena sospecha, y posteriormente lo que se debería hacer en el paciente es este estudio gráfico que es la audiometría, que nos ayuda a ver en sí y determinar qué tipo de hipoacusia tiene el paciente. Se grafica con signos, que esto ya no lo voy a mencionar mucho, pero en realidad todo lo rojo siempre va a ser para el oído derecho y todo lo azul va a ser para el oído izquierdo. En cuanto a la rama vestibular, esta se encarga de transmitir la información sobre la posición espacial de nuestra cabeza y el cuerpo, es decir, la propiocepción y el automovimiento que tenemos. Esto se va a dar debido a que del sistema vestibular va a salir nervios, tanto de las ampollas como del escápulo y el utrículo van a salir nervios. Estos nervios van a tener funciones. Por ejemplo, los nervios ampulares van a estar en relación con la aceleración angular, y los nervios saculares que salen y forman el nervio o la rama vestibular van a tener relación con la aceleración lineal. En cuanto a la vía, básicamente las fibras que salen a través de los nervios o del nervio vestíbulo-coclear van a llegar a nivel del puente y van a dar fibras tanto al cerebelo, al fascículo longitudinal medial, esto va a ayudar mucho a la relación de la cabeza y a los movimientos de los ojos, y a la parte anterior también va a dar el fascículo, el haz vestíbulo espinal, que va a ayudar a regular el tono muscular. Entonces, en la exploración de la rama vestibular, el paciente puede llegar a tener vértigo, que es la falsa ilusión de movimiento del paciente o del medio, una sensación giratoria. Puede ser un vértigo subjetivo cuando los objetos del paciente giran alrededor del paciente, o puede ser objetivo cuando la cabeza y el cuerpo del paciente más bien dan vueltas. También para evaluar la rama vestibular podemos realizar el test de Romberg, que esto ya lo habíamos mencionado, que básicamente es que le pedimos al paciente que con sus manos extendidas cierre los ojos, y el médico siempre debe estar pendiente para que el paciente no se vaya a caer, y de esta manera, si el paciente llegara a lateralizarse, por ejemplo, al lado derecho, se puede sospechar de que la lesión es de ese lado. Y hay esta otra forma de realizar el test de Romberg. Esa era la otra forma de realizar el test de Romberg. Luego tenemos la prueba de Unterberger. Esta es una prueba en la que le vamos a pedir al paciente que extienda sus manos y marche 20 a 50 pasos de esta manera. Bueno, eso es básicamente normal, y sería negativa la prueba de Unterberger. Y en este caso sería positiva porque el paciente se está rotando al lado afectado. Y bueno, también tenemos la prueba de desviación de índice o de Barani. En esta vamos a tener que el paciente tiene que estar frente al examinador, y vamos a pedirle posteriormente que va a extender sus manos tanto el paciente como el examinador a la misma altura. Posteriormente se le pide al paciente que cierre los ojos y se debe ver el movimiento que realiza las manos del paciente. Si se quedan ahí, como estamos viendo en el video, es normal y la prueba es negativa y el paciente está sano. Pero si el paciente desviara hacia un lado, como vamos a ver a continuación, así, podríamos decir que el paciente tiene una afectación a este lado. Este sería el oído afectado.
Y de la misma manera, si desviara al otro lado, tendría a ese lado la afectación. Eso en el vértigo periférico, pero en el vértigo central ocurre lo contrario. Si desvía a ese lado, la lesión está en el lado contralateral. Si desvía hacia la izquierda, la lesión está en el lado derecho. Y lo mismo, si desvía hacia el lado derecho, la lesión está en el lado izquierdo. Ahora, en cuanto a la prueba de la marcha o a ciegas o de Babinski-Weil, vamos a ver que básicamente le vamos a pedir al paciente que camine, o sea, que camine 5 pasos hacia adelante, 5 pasos hacia atrás, primero con los ojos abiertos y luego con los ojos cerrados. Puede seguir, por ejemplo, esta línea. El paciente normal va a seguir una línea recta, va a ir 5 pasos hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante y hacia atrás. El paciente que tiene alguna afectación va a ir hacia adelante en una línea, va a volver, va a ir hacia atrás en otra línea y va a volver y no va a poder hacer de manera coordinada esto. Entonces va a crear una estrella, lo que se denomina la estrella de Babinski, y esto puede denotar que el paciente tiene una alteración en la rama vestibular del nervio vestibulococlear. Luego tenemos la maniobra de Dix-Hallpike, que es una maniobra que nos va a ayudar a evaluar el vértigo, sobre todo periférico, donde vamos a pedirle al paciente que se siente sobre la camilla, vamos a girar un poco la cabeza del paciente unos 45 grados, posteriormente procedemos a bajar, como vemos acá, y tiene que estar colgando la cabeza en la camilla. Previamente le debemos explicar al paciente que va a sentir molestias, que claramente puede llegar a sentir náuseas, vómitos, y nosotros tenemos que pedirle que por favor nos cierre los ojos. ¿Por qué? Porque vamos a lograr ver, en el caso de que lo tuviera, nistagmus, que un paciente que tenga vértigo, al hacer esta maniobra va a presentar un nistagmus y también puede llegar a presentar lo que ya les decía, taquicardia, sensación de náuseas, vómitos o mareos. Y bueno, básicamente también podríamos utilizar estos reflejos, el óculo cefálico y las respuestas calóricas. El óculo cefálico le pedimos al paciente que mire un objeto central y movemos la cabeza y el paciente tiene que seguir mirando el objeto. Si el paciente gira la mirada hacia el lado contrario al cual nosotros estamos moviendo la cabeza, pues eso es totalmente normal. Pero si el paciente mueve la mirada junto con el movimiento de la cabeza, eso ya es anormal. Y en el caso de las respuestas calóricas, pues podemos utilizar agua caliente, y al lado en donde estimulemos con agua caliente, el paciente va a girar la mirada. Pero si no lo hiciera, pues también puede tener una alteración. También se puede hacer esto mismo con agua fría. Y bueno, lo que ya les había mencionado, que esto no lo voy a mencionar mucho porque ya vimos en una anterior clase esta diferencia, que en sí básicamente lo más importante es la característica del nistagmus en cuanto al vértigo periférico, sobre todo que nos interesa ahora, en la parte rotacional u horizontal. Puede ser solo así el nistagmus, pero nunca vertical. En cambio, en el central sí puede ser de cualquier forma, rotacional, horizontal o vertical. Y en el caso de la parte de la hipoacusia, como ya han visto que la lesión está a nivel del oído interno, pues sí va a presentar en el vértigo periférico, pero en el vértigo central normalmente están ausentes. Y para terminar, básicamente las causas, la más frecuente de vértigo periférico es el vértigo posicional paroxístico benigno, seguido de otras, la otitis media, laberintitis, enfermedad de Meniere, traumatismo laberíntico, el síndrome de Ramsay-Hunt también, que es un tipo de parálisis facial. Y en el vértigo central tenemos causas que van a afectar a niveles más superiores claramente: accidente cerebrovascular, migraña, crisis epiléptica, tumores, neurinoma del acústico, entre otros. Esas son mis referencias y muchas gracias. Ha estado muy bien, señorita. Ha estado muy bien. Eso era lo importante. Bueno, noveno, décimo. ¿Qué pesa? Yo, doctor, me toca a mí. El tiempo se va a cortar. ¿Podemos volver a entrar? Claro que sí.
Bueno, vamos a ver los pares craneales 9 y 10. En este caso vamos a tocar el par craneal, el glosofaringeo, y nos vamos a ver un poco del recuerdo anatómico donde está ubicado y sus orígenes. Es un nervio mixto, tiene tanto función motora y sensitiva, sensorial, gustativas y vegetativas. Es un nervio muy amplio, ¿no? Muy amplio. No me quiere dar. Los orígenes reales que tiene este nervio son en el bulbo raquídeo, en esta parte. Y los núcleos sensitivos sensoriales, vamos a ver que reciben aferencias de los ganglios superiores e inferiores, en realidad de esos dos ganglios que vemos acá, el ganglio superior y el ganglio inferior. Pero estos núcleos sensitivos sensoriales tienen sensibilidad general, que va a ser de todo, ¿no? Dolor, temperatura, y también tienen aferencias viscerales, también tienen sensaciones del gusto. En las sensaciones generales vamos a ver que traen del oído externo, medio y la trompa faringo-timpánica, que generalmente viene a traer los del dolor, sensaciones del dolor, de la temperatura, y él también viene del tercio posterior de la lengua y de la faringe, que vienen las fibras sensitivas, ¿no? También tiene pasan los núcleos espinales del núcleo del trigémino, que está ubicado en esta parte. Eso es importante porque va a tener relación con el nervio del trigémino, con la temperatura, ¿no? De ahí, todos estos nervios, todos estos núcleos todas las sensaciones que han bajado desde sus diferentes terminaciones sensitivas tienen que subir hacia el tálamo, luego hacia la corteza. Y las aferencias viscerales vienen del cuerpo carotídeo, que va a ser vascular, que viene... estas fibras van a llegar a lo que son el bulbo aquí, y estas al tracto solitario. El tracto solitario está más medial, eh, y de ahí el tercio medio del núcleo solitario igual, terminan en el núcleo del tercio medio solitario. El tercio medio solitario, ¿por qué le decimos? Porque es en el medio, ese es el tracto solitario, ¿no? El tracto solitario, pero en su tercio medio es en el que van a afectar estas aferencias viscerales del glosofaringeo. A esta parte de acá ya es si no me equivoco, el séptimo par craneal, y aquí abajo ya es otro tipo de sensación de otro par craneal. Y el tercio posterior de la lengua trae una sensación del gusto, y también llegan al bulbo y de ahí al tracto solitario, ¿no? Y luego va a ir hacia el tracto de la porción rostral del tracto solitario. Aquí ya. Bien, luego tienen que subir obviamente al tálamo y a la corteza sensitiva. Los orígenes reales que tienen el glosofaringeo tienen un núcleo motor. El núcleo motor viene de este lado, ¿no? Vamos a ver los núcleos que están en rojo. Vamos a ver. El núcleo ambiguo es todos estos núcleos que vemos acá, pero generalmente, como ven, tiene ramas y ganglios superiores e inferiores. Esta es del glosofaringeo, esta es del vago, y más abajo viene del accesorio. El núcleo ambiguo es en realidad muy grande porque lleva sensaciones de diferentes pares craneales, motores, ¿no? Y a nivel de la oliva, está a nivel de la oliva inferior, aquí no se ve la oliva, pero está a nivel de la oliva inferior, y el anteromedial al núcleo solitario. El núcleo solitario hemos visto que estaba aquí arriba, vamos a ver.
Tiene fibras corticonucleares, vienen desde la corteza hacia el núcleo, para que lleven información motora, ¿no? Y el núcleo vegetativo, los núcleos vegetativos es a nivel del núcleo de la salival inferior, está acá, eso. Y lleva fibras parasimpáticas para la glándula aórtica. No, para las glándulas carótidas, perdón, esto está mal. Aquí vemos un corte, vemos un corte sagital a nivel, vemos la posición en la que está el núcleo ambiguo, aquí está, y la oliva, los núcleos, la oliva inferior, vemos aquí en la relación que tienen, ¿no? Y también vemos los tractos de los núcleos solitarios. Y el origen aparente, entonces, es en relación con lo que es el vago, y también las ramas vestibulares que hemos visto hace rato. Y emergen por el surco retroolivar, y generalmente vienen entre 5 a 6 filetes radiculares, ¿no? Por debajo del vestíbulo coclear y por encima del vago, como hemos dicho. Aquí es casi lo mismo, vemos los mismos orígenes aparentes y la trayectoria que va a hacer el nervio va a ser por lo que es el agujero yugular. La función que ejerce es, como hemos dicho, actividad motora, sensitiva, sensorial y vegetativa. En la motora vamos a ver que dependiendo de las ramas que tiene cada uno, vemos en sus diferentes porciones motoras, vamos a ver, por ejemplo, estilo faringeo, llega a lo que son los músculos del estilo faringeo para contracción y y el músculo constrictor superior, estas ramas de acá arriba, ¿no? Por aquí. Viene de sus orígenes nucleares, pasa por el agujero yugular, los ganglios superiores e inferiores, y viene hacia sus ramas motoras de la faringe. Y también tiene la parte sensitiva, sensibilidad de la mucosa del oído, va a traerse lo azul, vamos a ver, ¿no? La parte de la sensibilidad del oído, la trompa auditiva, de acá, la trompa auditiva, de la faringe también trae sensibilidad sensitiva, y también de las amígdalas palatinas, de esta porción, y de la lengua, del tercio posterior de la lengua. Entonces también tiene actividades sensoriales sensitivas gustativas, hemos dicho, de tercio posterior es casi lo mismo, pero las sensitivas de sensaciones de dolor, percepción de la temperatura y todo, y sensoriales de las gustativas, ¿no? Y las vegetativas, vamos a ver, por ejemplo, en la parótida, que tiene que su rama va a estar hacia la rama parótida. ¿Para qué? Para que haya una secreción de la glándula parótida. Las lesiones que va a producir el nervio glosofaríngeo, por ejemplo, va a haber parálisis del del glosofaríngeo, va a producir dificultades en la deglución y trastornos del gusto. Va a haber los signos de cortina de Bennett. El signo de cortina de Bennett es cuando existe una desviación del paladar blando hacia el lado no afectado, ¿no? Y también vemos en una neuralgia del noveno par craneal, o el síndrome de Filfred-Harris, que son accesos dolorosos producidos por tos, deglución, bostezo, que se localiza en la parte posterior de la lengua, se propaga a las fauces y al oído. Vamos a ver acá, por ejemplo, la diferencia entre una parálisis del glosofaringio y una neuralgia del glosofaringio. La parálisis del glosofaringio va a producir dificultad en la deglución y los trastornos del gusto, el signo de la cortina de Bennett, y se pide al sujeto abrir la boca para que diga A, y vamos a ver ahí las contracciones que se producen en la pared posterior de la faringe. Y si hay contracciones, que no está lesionado, ¿no? Obviamente. Ahora en la neuralgia del glosofaringio vamos a ver accesos muy dolorosos. Obviamente la neuralgia va a ser dolor, ¿no?
y la sensación de se propaga hacia las fauces, el dolor y el oído, y se produce también con el tos, como hemos dicho, y la deglución. En la parte posterior de la lengua se va a localizar y va a haber una hipoacusia y una ageusia también. En la clínica, entonces, vamos a ver de las parálisis infranucleares y nucleares, o sea, que estas vengan de la parte del núcleo que hemos visto, por debajo del núcleo, ¿no? Vamos a ver una disfagia leve, la disfagia leve se va a manifestar con los alimentos sólidos y la tos y en el primer tiempo de deglución. La hipoacusia y la parageusia o la ageusia en el tercio posterior de la lengua y la hipoanestesia velopalatina en la amígdala y la faringe, obviamente. También puede haber hiporreflexia o arreflexia de la nauseosa y velopalatina. Ahora, si va a ser supranucleares por encima de los núcleos hacia arriba, hacia la corteza, vamos a ver manifestaciones que se producen en ambos lados de la lesión, ¿no? En este caso va a ser una disfagia inicial leve y el riesgo a una aspiración. Para la exploración vamos a hacer es hacer la percepción de los sabores, el examen de la percepción de los sabores, el reconocimiento de los 4 sabores. Primero siempre empezamos con los que no son amargos ni ácidos, ¿no ve? Y vamos a empezar con los dulces y salados, después vamos a ir con el ácido, al final vamos a tomar el amargo. Todo esto en la parte en el tercio posterior de la lengua. Luego vamos a ver el reflejo faríngeo, que vamos a estimular con un bajalenguas en la parte posterior y lo que vamos a hacer es, vamos a ver su contracción y si hay náuseas, entonces está bien, ¿no ve? Todo esto lo que hace es los que intervienen en este tipo de contracción y la náusea, la parte nauseosa son los reflejos glosofaringeos y el neumogástrico. Y el reflejo del velo palatino vamos a estimular el borde libre del paladar blando con un bajalenguas igual y vamos a ver si hay elevación. Vamos a ver si hay elevación de la úvula y obviamente si va a haber desviación vamos a ver que hay lesiones, ¿no? O ambas ¿cómo se llama esto? O ambos palatinos estén descendidos. Entonces, eso sería en cuanto al glosofaringio, y el vago vamos a ver que también es un nervio mixto que tiene una función motora y sensitiva y también vegetativa. Estas van a hacer una inervación a los músculos faringios, velopalatino, y faringe, epiglotis, la región de las suprainflaglóticas, los órganos del tórax, el abdomen. Su función más que todo vamos a ver en la voz, que vamos a explorar más ese ámbito. Entonces los orígenes igual que en el otro hemos visto que tenían los orígenes en el núcleo ambiguo. El núcleo ambiguo, ¿dónde está acá? Por detrás de la oliva hemos dicho, aquí está el núcleo ambiguo. Y también sus orígenes somatosensitivos van a ir el trayecto del yugular y del ganglio yugular y del ganglio plexiforme, ¿no? Aquí están los trayectos somatosensitivos. Por detrás, junto con el núcleo dorsal del vago y el núcleo del tracto solitario también. Y el origen aparente va a ser por debajo del glosofaringio y por encima del accesorio, detrás del surco retroolivar. Bien, en sus componentes entonces tienen ramas tanto meningias que van a ir hacia la parte, una vez que salen de los núcleos,
tiene ramas meningias con su primer ganglio superior, van a ir hacia arriba sensitivas, ¿no? También tienen ramas auriculares que van a traer sensaciones sensitivas igual de la parte posterior de la oreja y del conducto auditivo externo. Y también tiene ramas faríngeas que tienen tanto motoras, también sensitivas para la contracción, para la deglución, perdón. Y también tienen ramos laringeos que van a ir hacia la laringe para las cuerdas vocales, y ramos esofágicos. También tenemos ramos cardíacos que van a ir hasta más abajo, y los bronquiales y las vagales anteriores y posteriores que van a ir hasta el abdomen. Aquí tengo esos. Entonces hemos visto que hay ramas para torácicas que vienen hacia el esófago, y también para la tráquea. También tienen para el corazón. Ahí vamos a ver los reflejos de taquicardia, ya, o sea, vamos a ver ya cuando se produce una taquicardia, el paciente ya va a sentir las sensaciones. Aquí tenemos ramos para la tráquea, y los ramos de tronco vagales anteriores y los posteriores que están por detrás, que estas tienen muchas ramas tanto para el páncreas, también ramas para el hígado. Y entonces en sus componentes hemos dicho que tiene motor braquial, motor visceral, motores sensitivos generales y motores sensitivos viscerales. Todas estas a las diferentes funciones, a los diferentes sitios que van a llegar sus ramas. Sus manifestaciones clínicas van a ser igual: parálisis infranucleares y nucleares, que va a producir parálisis de la hemivelopalatina, parálisis de las cuerdas bucales homolateral. Ahí va a haber una voz bitonal, ¿no? Y la hiporreflexia nauseosa y velopalatina homolateral. Y en forma inconsciente va a haber parastesias o hipoestesias en el pabellón auricular posterior y del conducto auditivo. Y el signo de trago de Skal es cuando hay una presión sobre el trago, y esta va a provocar tos, o es inconsciente, incluso es doloroso esto. Y también va a haber parálisis supranucleares por encima del núcleo hacia la corteza. Va a haber velo descendido y pendiente, inerte y flácido como una cortina flotante. Es como lo que hemos visto en el signo de Bennett, creo. Para estar. El signo de Bennett. Entonces, con la cortina flotante es eso, ¿no? Y el velo no se eleva con la fonación, y la úvula se agita con la corriente respiratoria también. Una disfonía y una hipofonía franca en la resonancia nasal de la voz. Al no elevarse el velo va a haber también disfagia, un reflujo nasal, una tos débil y una sofocación en la deglución, y los reflujos nauseosos velopalatinos exacerbados también. Vamos a hacer exploraciones de las lesiones, como en la parte motora vamos a hacer con el bajalenguas. Vamos a tomar primero también la voz del paciente, si va a ser una voz nasal, una bitonal o una normal, ¿no? También vamos a ver la elevación del paladar cuando abre la boca, y cuando nosotros pongamos el bajalenguas. Claro que si no existe elevación y su voz también es voz nasal o bitonal, hay una lesión. También vamos a pedir en la parte motora la pronunciación de la, que tiene que haber contracción del velo del paladar.
Y en las lesiones bilaterales igual va a haber una caída del paladar, ausencia de los reflejos palatinos, una disfagia con la regurgitación de los alimentos por la nariz o voz nasal. Y una lesión unilateral va a presentar ausencia de la ausencia y de elevación y una desviación de la úvula hacia el lado afectado. Y en la parte sensitiva vamos a explorar el reflejo de arcada tocando la parte posterior de la faringe del paciente con un aplicador, y esto se observa con la contracción de los músculos de la faringe y de la úvula al permanecer en la línea media. Y en la parte de la función de la faringe, de la laringe, vamos a ver las parálisis unilaterales. Estas vamos a ver con laringoscopio. Si hay una pérdida de la tensión y separación de las cuerdas bucales, va a ser homolateral. Y también si hay una y si hay una bilateral, vamos a ver que las cuerdas bucales están como una posición cadavérica, están entre en aducción y una abducción, ¿no? Y estas van a ser con afonía y con una disnea más se va a manifestar. Está muy bien. Lo más importante es comprender que la semiología nos va a mostrar alteraciones que van desde la fonación, de la deglución, de la caída del paladar, de los reflejos orofaríngeos, que son importantes. Bien, el undécimo par y el duodécimo. Yo lo tengo que hacer el onceavo, doctor. ¿Ya? Todavía no soy anfitrión. Ahora sí. Bueno, entonces, continuando con con la explicación, ¿no?, del onceavo par craneal, tenemos que este tiene una función motora y otra función propioceptiva. En cuanto a la función motora, esta se encuentra es la porción vulvar, tiene su origen real en el núcleo ambiguo y su terminación real en el músculo del paladar, y en el músculo de la faringe y en el músculo del paladar. Y la parte motora de la porción medular tiene un origen real en la porción posterolateral del asta anterior de las primeras cinco segmentos medulares. Y su terminación real sería en el esternocleidomastoideo. Es por esto que tiene, o sea, es por estos dos orígenes que tiene, por estas dos componentes que tiene, que se lo conoce también como el nervio espinal accesorio. Bueno, cuando hay una parálisis del nervio espinal accesorio, vamos a nosotros poder encontrar debilidad y atrofia del músculo del trapecio, alteraciones de los movimientos de la rotación del cuello y debilidad para elevar los hombros. Es importante destacar que los músculos que se encuentran afectados serían el esternocleidomastoideo. Uno de los más que se encuentran más afectados es el esternocleidomastoideo. ¿Cómo podemos hacer la revisión en cuanto a la semiología del onceavo par craneal? Es que nosotros le pedimos al paciente que examinamos la fuerza, ¿no?, del músculo del trapecio, elevando al paciente los hombros, mientras que el médico con la mano hace resistencia, ¿no?, para la elevación. Otra forma de examinar es cuando se le va a poner, o sea, hacemos como resistencia para que el paciente no pueda girar la cabeza hacia un costado para ver la fuerza, ¿no?, del esternocleidomastoideo. Esto para girar la cabeza. Y las alteraciones, cuando hay la parálisis del nervio accesorio, sería el parálisis del esternocleidomastoideo y el parálisis del trapecio. Eso sería en cuanto al onceavo par craneal, doctor. Está muy bien. No hay más tampoco eso. En general se observa
cuando veamos las miopatías o las parálisis, alteraciones que se dan en la cintura escapular, que se llaman diplegias, encontraremos este tipo de manifestaciones como la escápula alada bilateral o el mal funcionamiento del trapecio exclusivamente por lesión del undécimo. ¿Ya? El duodécimo, vamos. Yo lo voy a presentar, lo voy a compartir. Pónganse anfitrión, por favor. Continuando con el 12º par craneal hipogloso, su origen es en la... sale entre el surco entre las pirámides y las olivas. Aquí está y después el del núcleo del hipogloso y de ahí es donde su origen. Pues su trayecto, sus ramas son ventral vascular, nervios del hipogloso y del estilogloso, rama anastomótica para las nervio lingual y nervio cranial. Ya entrando a la exploración, es para tener que observar la lengua, pedirle a la paciente que proyecte la lengua hacia afuera y lo mueva hacia la derecha, a la izquierda, hacia arriba, hacia abajo, en todas las direcciones. Y después, si encontramos una lesión unilateral, la desviación la hace hacia el lado afectado, una parálisis bilateral y una disartria. Entonces, en las alteraciones ya pueden ver que son de daño de una motoneurona inferior y una superior. En la inferior podemos ver como en las imágenes, aquí y aquí, que puede estar la lengua irá apuntando hacia el lado de la lesión. También puede haber una atrofia y fasciculaciones, como se ve aquí. Después, en el otro, en el de la neurona superior, tenemos que aquí lo van siguiendo los lados, derecha e izquierda, vamos a encontrar un daño en la neurona motora superior. Esto va a producir una hemiparesia izquierda. Y el lado derecho, el geniogloso va a estar bien, pero en el lado izquierdo va a estar dañado esto porque este geniogloso solo recibe inervación de la corteza contralateral. Y después cada geniogloso se encarga de mover la lengua al lado contrario. Después tenemos que en el daño de este motoneurón superior, la lengua se va a desviar al lado contralateral de la lesión. Por eso y después, eso sería. Estuvo bueno. Bien. ¿Alguna pregunta? Empiecen a trabajar en sábado ustedes. Sí. ¿Qué vamos a hacer? Y no existiendo preguntas, prepararemos temas para el lunes. Señorita Jimena González me prepara edema cerebral. Señorita Mayra Calizaya me prepara hipertensión endocraneal. ¿No? La señorita Mijail Gutiérrez me prepara el trauma cráneoencefálico. El señor Gutiérrez me prepara el trauma raquimedular. Y la señorita González
me prepara cefaleas. ¿Estamos? Doctor, a mí me falta. Señorita Erika Gómez me prepara tumores. ¿Estamos? Excelente. Entonces, los veo el lunes a las 11, a las 8 de la mañana. Está bien. Sí, Está bien. doctor. Muchas gracias. que tenga un buen fin de semana. Igual Igualmente, usted. doctor, hasta el lunes. Ya, el esquema de presentación un poco son cuadros clínicos, ya, ¿cierto? Entonces, exceptuando edema e hipertensión. Los cuadros clínicos ya, más específicamente, los cuadros clínicos van a tener su historia clínica. En edema cerebral e hipertensión, a ver si encuentran algo. Ya. Más es la explicación de la fisiopatología del edema y de la hipertensión. ¿Estamos? Está bien, doctor. Doctor, Perfecto. Los veo el lunes entonces. Hasta luego. Hasta luego, doctor. hasta luego. Hasta luego.